hermoso. Gracias. No era muy fan del violín, pero en tus manos es increíble. Mila, creo que vas a escuchar más de mí. Sí, ahora que estoy aquí. Pero... ¿no crees que estén en la misma oficina? No importa. Quisiera dejar de preocuparme. Mila, Mila, Mila. No, por favor, no te vayas. Mila. Es bueno que llores, ¿sabes? Olga nunca haría eso. Ella es así. ¿Nos vamos? ¡No! Dime qué sucede. No lo sé. No puedo dormir. Ve al doctor. Te recetará somníferos. No me harán nada. Tenías razón, Caterina. Estoy atormentado. Fui muy lejos con los Stepanov. Despedirlos está bien, pero ¿por qué arruinar su futuro? Llámalos y pregunta cómo están. ¿Yo? ¿Por qué? Claro, oy. ¡Cuánto orgullo! Si todo va bien, duermes bien. Si no, los ayudarás con el trabajo. ¿Qué tanto piensas, ah? Es tener que tragarte tu orgullo o dormir bien. Elige. ¿Tú podrías llamarlos? Oh, no. Dame eso. Esto lo tienes que hacer tú. Hola. Llegué tarde y no quise despertarte, por eso estoy aquí. Quiero que renuncies ya. ¿Qué? Te pido que renuncies a tu trabajo. Mila, acabo de conseguir un trabajo con un sueldo estable y que además me gusta. Deja tu trabajo o yo te dejo a ti. Otra vez no. Pensé que ya esto lo habíamos hablado. Mila, te dije que no me interesa estar con Olga de nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me mientes? ¿Por qué? ¿Crees que no sé de dónde vino eso? ¿Me has estado siguiendo? Y hay más. Aquí. Te espero allá, Olga. Sí, te lo explicaré. No expliques nada. Es tan obvio que algo sucede y me siento como una tonta. Mila, por favor, no te enfoques en eso. Te equivocas conmigo. Pensé que había conocido a un hombre distinto y tú eres... ¿Sabes qué? Cuando conseguí el trabajo pensé que más bien te alegrarías por mí. ¡Sí! ¿Sí? Pues no me lo demuestras bien siguiéndome a donde vaya. Y además revisando mis cosas siempre que estás insegura. Escúchame bien, mi ex nunca me revisó el teléfono. Tengo cosas que hacer. Buen día. ¡Ve y vuelve con ella! Yo también tengo cosas que hacer. Olga, ¿qué sucede? Bebo café. ¿Qué ocurre entre nosotros? Todo está bien. Ya veo. Para ti todo está bien. La mirada ausente. Ni siquiera una taza de café para mí. ¿Tan difícil es servirte el café tú mismo, Yakov? No es eso. Lo siento, pero mi ex me distrae un poco. ¿Tu ex? ¿Tu ex te distrae? No te preocupes. Solo es algo laboral, Yakov. Claro que pasas mucho tiempo con tu ex esposo. Es algo normal. Déjame hacerte el café, por favor.
No, gracias. Yo lo hago, como tu ex. De acuerdo. Ya me voy. Buen día, Olga. Buen día. ¿Está todo bien? Olga salió de la casa con prisa. Mamá, ¿dónde estabas? Pues aquí en la casa. No, ayer no estabas aquí en la casa. Anoche tú no estabas, ni Olga, estaba solo. Pobre chico. Siempre te afectó que no estuviese contigo. Gritabas tanto, tanto. Y te orinabas. Mamá. Papá está feliz por ti. Qué bueno. No es bueno. Vamos. Dijiste que debía gustarle para dejarme salir contigo. Pero solo en citas. ¿Y si quisiera casarme contigo? Entonces, cuando lo pienses, decidiremos qué hacer. ¿Hola? Sí, mamá. Papá también me dijo eso. Sí, es un mesero. Daria, envíame una foto, por favor. Tu papá está histérico y necesito calmarlo con eso. Pero qué sorpresa encontrarte aquí. Siempre vengo a esta agencia cuando quiero. Le entiendo, en estos momentos tenemos descuentos a ciertos destinos. Podemos ofrecerte un fin de semana en Jerusalén por menos de lo que Espera crees. un momento. Fyodorov llamó ayer. Quiso saber cómo estaban. Está bien. ¿Y qué tal? No lo sé, pero siendo honesta, luces bien. Pues no te equivocas. Escuché que Olga había conseguido un buen trabajo y que tiene un buen esposo. Sí, así es, así es. ¿Sabes? Creo que Gleb se siente culpable por la forma en la que los trató. Pues qué bien. Me alegro mucho por él. Mira, un hermoso recorrido por Madagascar. 30% de descuento solo lo consigues aquí. Buen alojamiento. Justo aquí. Tenemos que hablar ahora, Dimitri. ¿Qué haces aquí? Qué bueno verte. Hola. ¿Ustedes trabajan juntos? Sí, así es el destino. Olga está en todas partes, ¿no es así, querida Me Olga? alegro, en serio. ¿Quieren que le diga a los chicos que vengan? Así podrían visitarlos. ¿Quieren? Agencia de Viajes Cook. Me llamo Olga. ¿En qué puedo ayudarlo? No interrumpo. ¿Qué haces aquí? Toma, bebe un poco. ¿Qué es eso? Es para la fiebre. Cariño, pude llamar hoy. Sé cómo están. ¿Cómo están? Dicen que bien. Eso me alegra mucho. Pero sigues con fiebre. Sí, es un virus. Pasará. Como todo pasa. A veces se necesita algo así para salir con fuerza. Nada ni nadie me vence. Vamos. Desvístete para untarte algo. Eso me gusta. Oye, no hemos hablado de Daria. De acuerdo, podemos salir y hablar cuando quieras. Para que alguien nos vea. Entiendo. ¿Y qué sugieres? Yo... no lo sé. Bueno, puedo notar en tus ojos que quieres hacer algo más. No, yo solamente quiero hablar de nuestra hija sin que nadie nos interrumpa. ¿Sí? Yo también quiero hablar de nuestra hija sin que nadie nos interrumpa.
Alguien está llamando. Prometiste no tocarme. Yo cumplí mi palabra, pero no te opusiste. No me dejaste. ¿No te dejé? Tuve que seguirte en ello. Creo que venir no fue buena idea. Lo sé. Siento que todavía seguimos juntos y realmente no puedo evitarlo. Ya tengo que irme. No quiero que Dora sepa que tomé sus llaves. Siempre nos preocupamos de más, ¿no lo crees? No, no. ¿Qué estás haciendo? Espera, yo ni siquiera sé lo que estamos haciendo ahora. Ni yo. Es confuso. Rosa se llevó las llaves de la casa. Las dejé en la mesa por accidente. Bien hecho, Dora. ¿Cómo está Yakov? No lo sé. No contesta el teléfono y me preocupa. Yo esperaba más de Dimitri. Le entregué toda mi vida. Siempre soñé con casarme. Pero ahora solo quiero divorciarme. ¿Sabes lo frustrante que es? Es horrible. Lo sé. Yo siempre quise ser el esposo perfecto para ella. Ahora es una extraña. Parece amarme, quererme. Pero sus pensamientos siempre están en otro lado. Su mirada está ausente. La verdad siento que no le importo nada. Uy, ¿Qué tienes? nada, no es nada. Solo es el hombro. Sostengo el violín con este brazo y me duele un poco. Bien, sentémonos aquí. No, no es nada, en serio. Solo siéntate. Bien, espera. Es normal que me duela un poco. Bien. Uy. ¿Mucho mejor? Claro, sí. Sí. Hice unos cursos de masajista. Pensé en aprender para hacérselos a Dimitri, Sí. pero no le gustan. Pues me gusta mucho. Se descosió un botón. Mamá se va a encargar. Ven. Déjame coserlo. Vamos a mi casa. Mila, ¿te imaginas si tu esposo llega a casa y nos ve ahí? ¿Y qué? No, no eres un cualquiera. Tú eres el esposo de su ex esposa. Vamos. Está bien. Oye, ¿Ah? no deberíamos vernos más. Sí, sí. Aún no sé cómo podré ver a Mila. Es sencillo. Yo mañana renunciaré para salvar tu relación. Vamos, no puedes hacerlo. Sí, Yo lo hago. No. De todas formas, yo puedo buscar otra cosa. Yakov, él tiene un buen salario, así que puedo estar tranquila por un tiempo. ¿Está bien? De acuerdo. Sí. Adiós. Sí, adiós. Oye. Ya pude ver al novio de Daria. ¿Dónde? Velo por ti mismo. ¿Fyodorov lo sabe? No lo creo. Olga, ¿Mm? tenemos que hablar más sobre Daria. Sí, tenemos que hablar sobre Daria. ¿Entramos? Sí, vamos. No.
Mi mamá también lo enrolla y lo muerde a veces. Justo así. Ya está. Bien. ¿Ah? Qué calor. Listo. ¿Borsch? ¿Borsch? Sí. Dicen que lo hago bien. ¡Misha! ¡Misha! ¿Por qué estás gritando de esa forma? ¿Ya viste esto? ¿Dónde está Misha? ¿Qué sucede? ¿Dónde fue esto, ah? ¿Cómo tienes eso? Los Stepanov acaban de llamar diciendo que no tienen nada que ver con esto, ni con la aventura de su hija. ¿Qué es esto? No es lo que estás pensando, papá. O mejor dicho, ella en realidad me usó y me sedujo para devolverle a sus padres su trabajo. Pero Daria se enamoró de mí y yo igual. No quiero estafadores en mi casa, nunca más. Es como su madre y su padre. No. Deja de gritar. No quiero que te enfermes. Y tú la reconociste. Y no me dijiste. No lo oculté. Yo solo no hablé. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué todos mienten? No voy a dejarla, ¿me estás escuchando? Pues creo que lo harás. Entonces me iré de la casa. ¡Eso sí que no! Soy mayor de edad, ¿lo olvidas? ¿Qué estás haciendo? Recuerda, me sacaste de la boda de tu mejor amiga, ¿recuerdas? ¿Por qué finges ser un santo? ¿Qué sugieres? Comprender y perdonar. No piensas ser un autoritario, ¿cierto? Déjalos. Todos me mintieron. ¡Todos! Lo hacían porque pensaban que eras muy duro. Pero eres amable y dulce. ¿A dónde vas? Hablaré con Misha. Y luego lo llevaré a casa. Quizá tengas razón. ¡Abrígate! Detente. No sé qué sentir. Olga. ¿Por qué no empezamos de nuevo? No puedo. No puedo dejar a Yakov. No se lo merece. Lo entiendo. Nosotros nos metimos en este desastre. Bien. Yo ya debo irme. Vika, ya no me gusta Dmitri. ¿Segura? No, pero me agrada Yakov. Entonces, prepararé un buen té para que me lo cuentes todo. No ocurrió nada entre nosotros. Solo le di un masaje, le cosí un botón, luego nos besamos.
Y comimos algo de borscht que le ofrecí y luego ¿Y luego? nos besamos de nuevo. ¿Y aún sigues teniendo dudas? Espera. Dimitri, ¿qué hago? ¿Confieso? No seas tonta. Contesta. Sí, Dimitri. Estoy con Vika, bebiéndote. Yakov, ¿huevos revueltos o tortilla? Gracias, pero no tengo mucho apetito. ¿Te estás sintiendo mal? ¿No? Sí, algo así. A partir de hoy seré la mejor esposa. Recuerda que te amo. Espero que lo sepas. Y yo a ti. Te llamo luego. Tenga, señora Rosa. ¿Qué? ¿También? ¿Dimitri también renunció? Temprano. Me sorprendió. La reconozco. Usted es la hermana de Roman Ignatievich. La vi en conciertos. Perdóname, Olga. ¿Por qué la perdonaría? ¿Quieres un té? Claro. Espera. Dora, creo que fallamos. Perdóname por eso. Supongo que no soy buen cupido. Bueno, por poco destruye dos familias. Por favor, no te vayas, te lo pido. Tú y tu esposo, lo siento, ex esposo, hicieron más ventas en una semana que nosotros en todo el mes. De hecho, te iba a decir que empezaremos un nuevo negocio. Más destinos. Gracias, pero no puedo. ¿Por qué? Dimitri renunció y ahora estás sin él. Puedo darte parte de su salario si excedes. Piénsalo. Lo aprecio. Gracias por la oferta. Pero estoy ya algo cansada de trabajar. Estaré en casa. Así que gracias y adiós. Adiós. Gracias por todo. Un mes después. Lo lamento mucho, Olga, pero no podemos registrar su empresa con una antigua marca. ¿Por qué? Hay un nombre registrado. Imposible. Lo corroboré en mis registros. Solo piense en otro nombre y vuelva cuando quiera. Muy bien. Tengo que pensarlo. ¿Puedo venir en una hora? Claro. ¿Quién es el presidente de la empresa con el mismo nombre? No puedo decirlo. Es información confidencial. Por supuesto. Gracias. Que tenga buen día. ¿Y tú? Yo también, pero no hemos hablado por un tiempo. Sí, bueno, nuestra amistad se ha visto un poco olvidada. Al menos podemos seguir hablando. Había tráfico. Bueno, diré lo que vine a decir. Eso me alegra. Román, estoy cansada de ocultarme. A mí me gusta. A mí no. Yo no suelo tener citas a escondidas. ¿Y qué sugieres?
Vive conmigo. Felicidades. Dora, Rosa dice que mis ronquidos son muy terribles. ¿Es imposible dormir conmigo? ¿Y qué tal si Yakov piensa mal de mí? Román, admite que eres un mujeriego y todo estará bien. Quisiste jugar al bueno para luego irte. Espero que vayas cuando termine con los muebles. Lo apreciaría mucho. Me siento un ladrón. Y yo una criminal. Solo quería estar contigo. Yo también. No quiero ocultarme. Yo tampoco. ¿Qué hacemos? No sé por cuánto tiempo pueda seguir con esto. Tal vez deberías considerar irte de la filarmónica. Creo que es lo mejor, porque así dejaré de verte. Me podré enfocar más en Dimitri. Y yo en Olga. Pero no puedo hacerlo sin Ni ti. yo sin ti. Espera, ¿quieres comer algo? Más temprano hice pastel de queso, ¿sí? Tengo Claro. una nueva Sí, receta sí. con Claro. crema. Cómo te amo, querida. Mira, yo solo olvidé la declaración de la renta. ¿Sabes dónde está? Están en aquel gabinete. Escuchen, yo me alegro. Me alegro tanto. Se siente el amor. Pueden seguir sin problemas. Olga, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Quédate ahí. No vayas a ninguna parte, ¿sí? Rosa me echó. ¿Puedo entrar? ¿Por qué lo hizo? Bueno, se hartó de mí. Dice que soy un mujeriego y que ronco como una locomotora y que no puede organizarse por mi culpa. Pues los planes de Rosa no funcionan conmigo. Yo tampoco te quiero aquí. Un momento. Estaba bromeando. Rosa no sabe nada. Me di cuenta que al fin estoy listo para estar contigo, Dora. Ahora Aquí tienes. veamos. No veas. ¡Oh! ¡Ten! Toma. ¡Toma! Vamos. Hermoso. Salud. Soy Polina Labrova, en el programa En la Chimenea. Hoy el tema será Amor Verdadero. Tenemos a Olga y Dmitri Stepanov.
que después de un escandaloso divorcio se casaron de nuevo para abrir juntos una agencia de viajes. ¿Qué tal, Olga, Dimitri? ¿Su nueva alianza es para hacer negocios en común o han resurgido con viejos sentimientos? El objetivo es el negocio. Se reavivaron viejas cosas. ¿Dirían que su amor ha vencido el paso del tiempo? ¿Y el divorcio? ¿Tienen algún secreto para ser felices? Amigos, no abandonen nunca su felicidad. Aunque se harten el uno del otro y quieran desaparecer. Aprovechen ese momento para empezar una vez más. Nosotros lo comprobamos.